Bien, bueno, vamos a empezar las clases de reposición. Para el curso de física lo que vamos a hacer es seguir los temas que nos marca el temario, en este caso de la guía 2020 de la UNAM. Y el primer tema es cinemática. Dentro del primer tema se encuentran tres subtemas, que es característica de los fenómenos mecánicos, movimiento rectilíneo uniforme y movimiento uniformemente acelerado. Vamos a empezar con el tema 1.1, que es características de los fenómenos mecánicos. Pero si el tema se trata, más bien dice cinemática, pues hay que entender primero qué es la cinemática o qué estudia la cinemática. La cinemática es una rama de la física, es una rama que estudia el movimiento sin considerar las causas que lo producen. Es decir, a la cinemática no le importa cuánta energía se le aplicó al cuerpo, no le importa el trabajo que se está efectuando, la energía potencial, qué tanta fuerza se le aplica, nada de eso. Solamente se va a centrar en el estudio de las siguientes variables, que son posición, desplazamiento, velocidad y aceleración. Únicamente se ocupa de estas cuatro variables. Bueno, entonces el subtema 1.1 dice características de los fenómenos mecánicos. Y vamos a entender un fenómeno mecánico como toda aquella manifestación en donde la materia sufra un cambio de posición. Básicamente, si algo se mueve, le vamos a llamar fenómeno mecánico. Ejemplo, la caída de una pelota se puede considerar un fenómeno mecánico porque hay un cambio de posición. Y las características de los fenómenos mecánicos son las siguientes: posición, movimiento, trayectoria, distancia, desplazamiento, velocidad y aceleración. Esas características de los fenómenos mecánicos nos sirven para diferenciar entre un movimiento y otro. Evidentemente, no es lo mismo una caída de una pelota que un auto que vaya a 200 kilómetros por hora, o el movimiento que efectúa un avión, etcétera, ¿no? Cada uno se va a diferenciar dependiendo de sus características, ya sea posición, trayectoria, etcétera. Bueno, vamos a analizar cada característica una por una. La primera es posición. ¿Qué vamos a entender por posición? Básicamente es el lugar que ocupa un cuerpo en el espacio. Supongamos un salón. Evidentemente, cada persona, cada niño está ocupando un lugar, está ocupando un asiento, y esa es la posición de cada niño. Esta niña ocupa una cierta posición. Ahora bien, si yo quisiera decir cuál es la posición de esta niña, pues realmente no puedo, ¿no? Si yo les pregunto a ustedes cuál es la posición de este chico o de este reloj, no se puede decir la posición. Para que nosotros podamos determinar la posición de un cuerpo, necesitamos un sistema de referencia. En este caso, pues yo elijo poner mi sistema de referencia en la esquina del salón. Entonces, a partir de ese sistema de referencia, yo puedo determinar la posición de un objeto. Vamos a verlo más claramente con este ejemplo. Bueno, ahí dice que la posición es una cantidad vectorial, después vemos que es una cantidad vectorial y se denota como X barrita, es como se denota la posición. Veamos el siguiente ejemplo, tengo tres puntitos y si yo les pidiera a ustedes que determinaran la posición de esos tres puntitos, realmente no se puede, ¿no? Pues, yo les digo cuál es la posición del primer punto, ¿no? De este. Pues me dirían la posición con respecto a qué, efectivamente. Entonces habíamos quedado que para ello necesitamos un sistema de referencia. Ya con un sistema de referencia, entonces podemos nosotros introducir o determinar la posición de cada punto. En ese caso, pues este sería el 2,2. 2 en X, 2 en Y. Este sería el menos 3 en X, 4 en Y. Y por último sería menos 2 en X, menos 1 en Y. Ahora bien, si yo trazo una flecha del origen de coordenadas al punto, a eso se le llama vector de posición y se le asigna como X subíndice 1 barrita, que es la posición del cuerpo 1, ¿no? Aquí tenemos el siguiente vector, que es la posición del cuerpo 2 y la posición del cuerpo 3, ¿sí? Simplemente es una flechita que nos ayuda un poco a visualizar qué es lo que está pasando. Bueno, ahora la definición de movimiento. Si yo tengo una persona que está en una posición inicial XY y después llega a una posición final XF,
pues quiere decir que esa persona se tuvo que haber movido. De lo que concluimos que el movimiento pues es el cambio de posición de un cuerpo. Si un cuerpo cambia de posición, quiere decir que se está moviendo. La siguiente es trayectoria. Aquí tenemos dos definiciones. La primera de ella dice, es el recorrido que describe un cuerpo que se desplaza por el espacio. Quiero que observen esta animación. Fíjense bien cómo se va desplazando a través del espacio. Y evidentemente hay un recorrido y a ese recorrido es a lo que llamamos trayectoria. La siguiente definición es sacada de Wikipedia. Muy buena, por cierto, es una muy buena definición. Dice, es el lugar geométrico de las posiciones sucesivas por las que pasa un objeto en movimiento. Habíamos dicho que posición es el lugar que ocupa un cuerpo. Fíjense bien. Aquí tengo una posición x1, x2, x3, x4, hasta x9. Si yo pongo un punto en cada posición en la que estuvo esa persona y luego la línea, pues a eso le llamo trayectoria. Es el lugar geométrico de las posiciones sucesivas por las que pasa un objeto en movimiento. Básicamente es la trayectoria. Ahora bien, vamos a ver el concepto de distancia. Distancia es una cantidad escalar y es la longitud de la trayectoria que describe el cuerpo. Aquí tengo una trayectoria y si digamos que de alguna forma yo pudiera desdoblar esa trayectoria y ponerla como si fuera un hilo, desdoblarlo y medir esa longitud, a eso le llamo distancia. Vamos a ver un ejemplo. Esa persona camina 4 metros hacia el este y luego 3 metros hacia el norte. Evidentemente la distancia recorrida pues son 4 metros más 3 metros y eso me da 7 metros. Esa sería la distancia recorrida. Ahora surge otro concepto que es el desplazamiento. Y el desplazamiento lo vamos a definir como, bueno, además es una cantidad vectorial y es la diferencia de la posición final y la posición inicial. Quizás no se entienda ahorita. Vamos a ver con una animación. Aquí tengo una persona que empieza en una posición inicial, tiene una cierta trayectoria y termina en una posición final. El desplazamiento va a ser la posición final menos la posición inicial. Básicamente es trazar una flecha, una línea, desde la posición inicial hasta la posición final. Y ese es a lo que llamamos desplazamiento. De forma matemática es xf menos xy. Y esto merece la gloria del marquito porque es una expresión importante. Vamos a ver un ejemplo. Dice, una persona camina 3 metros hacia el este y luego 4 metros hacia el norte. ¿Cuál fue su desplazamiento? Vamos a ver la ilustración. 4 metros hacia el este. Bueno, aquí está al revés, pero no importa. Luego 3 metros hacia el norte. Y nos están preguntando por el desplazamiento. Es decir, por esta flechita, digamos que está ahí. Ahora bien, habíamos quedado que el desplazamiento se consigue como posición final menos posición inicial. La pregunta aquí es ¿cuánto vale la posición inicial? Así como está el dibujo, realmente no podríamos saber. Habíamos quedado que para conocer la posición inicial requerimos un sistema de referencias. En este caso, pues yo elijo poner mi sistema de referencias justo donde surge el movimiento, porque es lo más sencillo. Entonces, a partir de ahí es donde voy a medir. ¿Cuál sería la posición inicial en este caso? Pues 0,0, porque se encuentra justo en el origen. Entonces la solución es que la posición inicial vale 0,0 y ¿cuánto vale la posición final? Pues 4,3, 4 en X, 3 en Y, nuestra escala. Bueno, de tal manera que el desplazamiento sería posición final menos posición inicial. Y aquí la resta se hace componente a componente. ¿Qué quiere decir esto? 4 menos 0, lo escribo. Luego, coma, 3 menos 0 y lo escribo. De esta forma el desplazamiento nos queda como 4,3 en unidades de metro. Si se dan cuenta, este ejemplo fue muy sencillito, pero vamos a checar una segunda forma en la que podemos expresar el desplazamiento. Es el mismo problema, 4 metros hacia el este, 3 metros hacia el norte. Y el desplazamiento lo puedo expresar con dos datos. Calculando esta distancia que correspondería a la hipotenusa del triángulo y calculando cuánto vale este ángulo. De esta forma yo puedo expresar el desplazamiento.
Entonces, calculando la distancia, pues como es un triángulo rectángulo, lo puedo calcular con Pitágoras. Me queda 4 al cuadrado más 3 al cuadrado es igual a d cuadrada. Simplemente sustituyo, despejo el d, me sale que es raíz de 25 y eso vale 5. Quiere decir que esa distancia de aquí vale 5. Ahora, tengo que calcular cuánto vale este ángulo de aquí. Para ello, ocupo la razón trigonométrica tangente inversa de, en este caso sería 3 cuartos, ¿sí? Que sería cateto opuesto sobre cateto adyacente. No es que aquí lo puse al revés, pero lo calculé bien, da 53.13 grados, está bien calculado, no es que está mal escrito. Y de esta forma el desplazamiento me quedaría como 5 metros con 53.13 grados. Es la segunda forma. Vamos a ver un siguiente ejemplo que dice una persona se encuentra 4 metros al este y 10 metros al norte de una escuela. Después de caminar 10 minutos, se encuentra a 24 metros sur y 3 metros al este de la escuela. ¿Cuál es su desplazamiento? Bueno, vamos a hacer un esquema. Ahí tengo la escuela. Ahí está la persona en una posición inicial y dice que después de caminar 10 minutos se encuentra a 24 metros sur y 3 metros al este de la escuela. Ahí está la posición final. Ahora bien, ¿cuánto vale la posición inicial? Siempre que yo quiera determinar posiciones, necesito poner un sistema de referencias. Ahora bien, la pregunta es, ¿dónde pongo mi sistema de referencia? ¿En la escuela, en la posición inicial o en la posición final? La respuesta es en la escuela. ¿Por qué? Porque aquí me dice, una persona se encuentra a 4 metros y a 4 metros al este y 10 metros al norte de una escuela. Quieren decir que todas esas mediciones las están haciendo a partir de la escuela. Por eso la escuela tiene que ser mi sistema de referencia o donde coloco yo mi sistema de referencia. Aquí trazo el vector de posición de cada uno, posición inicial y posición final. Y lo que me están pidiendo pues es esa flechita que corresponde al desplazamiento. ¿Cuánto vale la posición inicial? Pues nos lo dice el problema, 4 metros al este, 10 metros al norte. Esto se traduce en 4 en X, 10 en Y. Y la posición final pues sería, me dice que es 24 metros sur y 3 metros al este. Eso se traduce en 3 en X porque va 3 al este. Y como va hacia el sur, tiene que ser una coordenada negativa. En este caso, menos 24. De tal forma que cuando yo aplico la fórmula, posición final menos posición inicial, me queda 3, menos 24 menos 4,10. Resolviendo, recuerden que la resta se hace componente a componente. 3 menos 4, menos 24 menos 10. 3 menos 4 me da menos 1 y menos 24 menos 10 me da menos 34 y esa sería la respuesta final. Bien, aquí hay unos ejercicios que estuvimos trabajando. No, más bien ustedes, bueno, los chicos los estuvieron haciendo. Si ustedes quieren hacerlos, adelante. Son ejercicios para que practiquen. Si aprendieron bien el tema, yo les recomendaría que efectivamente los realicen. Bueno, seguimos en el tema 1.1, que es características de los fenómenos mecánicos. Ya vimos desplazamiento. El siguiente concepto que sigue. Ok. Ya vimos desplazamiento y el siguiente concepto que sigue es velocidad. Ahora bien, para introducirles el concepto de velocidad, primero hay que ver un tema antes, que es cantidades vectoriales y cantidades escalares. Y es lo que vamos a ver a continuación. Bueno, Juan, desplázate 5 metros. Imagínense una persona le da una orden a Juan que se desplace 5 metros. Pues lo que Juan dice es hacia dónde, ¿no? Pues hay un montón de direcciones a las que desplazarse. Entonces corrige y dice desplázate 5 metros 30 grados noreste. Entonces Juan ya sabe que se tiene que desplazar 5 metros y 30 grados al noreste. Y pues este es un ejemplo de una cantidad que necesita una dirección. Entonces, ¿qué es una cantidad vectorial? O más bien, ¿qué necesita una cantidad vectorial? Una magnitud. Ahorita vemos que es una magnitud, una dirección y un sentido con asterisco, que ya actualmente ya no se ocupa el sentido, pero
Para fines de su examen, ustedes coloquen estas tres características que necesita una cantidad vectorial. Vamos a ver la definición. Dice, son aquellas cantidades que requieren una magnitud, dirección y sentido para quedar bien expresadas, ¿no? Se dieron cuenta en este ejemplo que no bastó con decir desplázate 5 metros. Tuvo que haber una dirección y un sentido, si lo quieren ver así. Bueno, evidentemente esta expresión, esta definición merece la gloria del marquito porque es importante. Ahora bien, aquí estas cantidades vectoriales se representan mediante flechas, ¿vale? Mediante flechas llamadas vectores que tienen una magnitud y una dirección. Ahora, si vamos a ver el concepto de magnitud, podemos tener dos conceptos. El primero es la unión de un número y la unidad. Si yo tengo un número, vamos a decir 5, y tengo una unidad, kilogramos, pues 5 kilogramos conforman una magnitud. Pero también puedo decir que la magnitud es la longitud del segmento de recta que se llama vector. Esta distancia que está acá se le llama magnitud. Y por último, la dirección, pues es el ángulo que forma con la horizontal. Este ángulo es a lo que llamamos dirección. Bueno, cantidades escalares. Las cantidades escalares son aquellas que únicamente requieren una magnitud para quedar bien definidas. En ese sentido, tengo esta persona, le digo, oye Daniel, ¿qué hora es? ¿No? Y me contesta, son las 10 pm hacia abajo. La pregunta aquí es, ¿tiene sentido decir son las 10 hacia abajo? ¿O son las 8 hacia arriba o hacia la izquierda? Realmente no tiene sentido, ¿no? Entonces, estas cantidades no requieren una dirección. Por eso se llaman cantidades escalares. Entonces, en síntesis, pues tengo cantidades escalares y cantidades vectoriales. Las cantidades escalares únicamente necesitan una magnitud, mientras que las vectoriales magnitud, dirección y sentido. Ejemplos de cantidades escalares, el tiempo, masa, distancia, rapidez, trabajo, etcétera, ¿no? Ahí las están viendo. Y ejemplos de cantidades vectoriales, desplazamiento, velocidad, mucha atención, aceleración, fuerza, campo eléctrico, torque y campo magnético. Evidentemente hay más, yo solamente puse estas. Bueno, una vez que vimos el tema de cantidades escalares y vectoriales, podemos pasar a la definición de velocidad. Y es una cantidad vectorial y es el cambio de posición por unidad de tiempo. Al ser una cantidad vectorial, tiene que tener magnitud, dirección y sentido, pero ya les dije que eso es como eh, ya no se ocupa. Bueno, se denota como B y arriba barrita. Todas las cantidades vectoriales se van a denotar con una letra, la que ustedes quieran, y con una rayita arriba o una flechita arriba. Por eso el desplazamiento se denotaba como D y una barrita arriba, porque es una cantidad vectorial. Ahora bien, quiero que pongan atención en el siguiente ejemplo. Si yo quiero meter una bola en un hoyo, pues yo a esta pelota le tengo que pegar con una cierta dirección y con una cierta magnitud. Em, si yo le pego con una diferente dirección, pues evidentemente no va a entrar al hoyo. Si le pego muy fuerte, pues a lo mejor se sale. Si le pego muy débil, a lo mejor no llega. Es por eso que surge la importancia de definir una cantidad que sea velocidad. Ahora bien, ejemplos de velocidad. 40 metros por segundo a la izquierda, menos 40,0, 40,180 grados, menos 4i más 0j. Son ejemplos de cómo se puede denotar la velocidad. No quiero que aprendan esas formas, nada más quiero que sepan que así se denota la velocidad, pero no es tan importante, digamos. Ahora, rapidez. Es una cantidad escalar y es la distancia recorrida por unidad de tiempo. Se denota como simplemente v. Y ejemplo, 40 metros por segundo, 30 metros por segundo, 13 kilómetros por hora, etc. Si se dan cuenta, la diferencia entre velocidad y rapidez es que la velocidad es una cantidad vectorial, mientras que la rapidez es una cantidad escalar. Nuevamente, que sea una cantidad escalar implica que no necesita una dirección. La expresión para calcular la rapidez es velocidad igual a distancia sobre tiempo. Esa merece la gloria del marquito. Bueno, el siguiente concepto del tema 1.1 es aceleración, me parece que es el último,
y básicamente es el cambio de velocidad por unidad de tiempo. Si yo tengo, bueno, la expresión es la que están viendo ahí, velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo, es como podemos calcular la aceleración. Fíjense en el siguiente ejemplo, tengo un carro que va a una velocidad de 10 metros por segundo, pasan 2 segundos y de repente ya va a una velocidad de 36 metros por segundo. Evidentemente este carro tuvo que haber acelerado. Y si nosotros calculamos la aceleración, que es el cambio de velocidad, si de 10 pasó a 36, ¿cuál fue el cambio? Pues el cambio fue 26. ¿Qué tuve que hacer para conseguir ese 26? Pues una resta. Por eso aquí dice velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo. En este caso la aceleración sería de 13 metros por segundo cuadrado, ¿no? Porque sería 36 menos 10 me da 26, entre 2 me da 13. Nada más que aquí yo le puse 8, un error a la hora de estar escribiendo la presentación, pero debería ser 13. Pasamos al tema 1, al subtema 1.2, que es movimiento rectilíneo uniforme. La palabra movimiento, el concepto de movimiento ya lo habíamos estudiado, habíamos quedado que es un cambio de posición de un cuerpo. Rectilíneo significa que sigue trayectorias rectas. Si estudiáramos el movimiento de cuerpos que siguen trayectorias circulares, pues se llamaría movimiento circular. Si el cuerpo sigue trayectorias curvas, se llamaría movimiento curvilíneo. Y la palabra uniforme la vamos a dejar para hacer un análisis. Bueno, entonces aquí una persona se está moviendo y yo voy a graficar, voy a tabular distancia contra tiempo. La persona 1 dice que recorrió 4 metros, tardó 4 segundos, había recorrido 13 y tardó 8 segundos, 20 metros, tardó 9 segundos. Este ejemplo es un movimiento no uniforme. Ahora quiero que se fijen en la tabla de la persona número 2. Dice, recorrió 4 metros, tardó 2 segundos. 8 metros, 4 segundos. 12 metros, 16 segundos. Pero si se dan cuenta, de 4 a 8, pues hay 4, ¿no? Entonces, recorrió otros 4 metros, ¿cuánto tiempo tardó? Pues 2 segundos, ¿no? Fíjense que aquí ya habían transcurrido 2 segundos y otros 2 segundos, pues ya son 4 segundos, ¿no? Recorrió otros 4 metros, pues ya había recorrido 12 metros en total. ¿Cuánto tiempo le tomó? Otros 2 segundos, ¿no? 4 que ya habían pasado y 2 segundos que le tomó en recorrer otros 4 metros, pues son 6 segundos. Este es un ejemplo de movimiento uniforme. Y si se dan cuenta, está recorriendo distancias iguales en tiempos iguales. Por cada 4 metros que recorre, se toma 2 segundos. Y esto es súper importantísimo y es característica de MRU. Recorre distancias iguales en tiempos iguales. Bueno, merece la gloria del marquito. Y aquí vamos a utilizar la persona 2 para hacer otra conclusión. Lo que vamos a hacer es dividir distancia y tiempo, 4 entre 2, etcétera, ¿no? Entonces divido 4 entre 2, me da 2. 8 entre 4 me da 2. 2 entre 6, 2. Sucesivamente. Este 2 que estoy calculando, en realidad es la rapidez. Un comentario que hacía falta decirles es que en muchas ocasiones en este curso vamos a hacer uso indistinto de velocidad y rapidez. Me refiero a que hay veces que le voy a llamar velocidad a la rapidez simplemente por comodidad y en muchos libros también se suele hacer eso. Bueno, entonces S2 es velocidad. ¿Qué puedo concluir? Si se dan cuenta, lo que puedo concluir es que la velocidad es constante, no está cambiando, siempre me da 2, 2, 2, 2, 2. ¿Sí? Y eso merece la gloria del marquito. Otra conclusión que podría sacar de aquí es que si la velocidad no está cambiando, pues no va a haber aceleración. Y por lo tanto la aceleración pues es cero, ¿no? Recuerden que habíamos definido aceleración como el cambio de velocidad por unidad de tiempo. Pero si la velocidad no cambia, eso implica que la aceleración siempre vale cero. Y son características importantes de MRU. Ahora vamos a ver las gráficas de MRU. Yo les podría dar esta imagen y decirles apréndanse las gráficas de MRU. Estas son las gráficas y ya está. Pero a mí me interesa que entiendan por qué son las gráficas así y que entiendan todo esto que está aquí. Bueno, vamos a verlo. Vamos a graficar el movimiento de la persona número 2 y añadí una tabla, una segunda columna que lleva la velocidad. Si yo grafico distancia contra tiempo
Cuando habían pasado 2 segundos, ¿qué distancia había recorrido? Pues evidentemente había recorrido 4 metros. Cuando habían pasado 4 segundos, ¿cuánta distancia había recorrido? 8 metros. Cuando habían pasado 6, 12, etcétera. ¿Y qué es lo que tengo? Pues una línea recta. Ahora, si yo grafico velocidad contra tiempo, cuando habían pasado 2 segundos, ¿qué velocidad llevaba el carro o la persona? Llevaba 2 metros por segundo. Cuando habían pasado 4 segundos, ¿qué velocidad llevaba? Otra vez llevaba 2 metros por segundo. Cuando habían pasado 6, 2 metros por segundo. 8, 2 metros por segundo. Y así sucesivamente. Que tengo una línea horizontal. Por último, si yo grafico aceleración en metros por segundo cuadrado versus tiempo, cuando habían pasado 2 segundos, ¿qué aceleración llevaba? 0. Cuando habían pasado 4 segundos, 0. Y así sucesivamente. ¿Qué es lo que tengo? Una línea horizontal justo en el eje del tiempo. Ahora bien, nos vamos a generalizar estas gráficas ya sin datos. Cuando tengo distancia contra tiempo, siempre voy a tener una línea recta con una cierta pendiente. Cuando tengo velocidad contra tiempo, siempre tengo una línea horizontal. Y cuando tengo aceleración contra tiempo, siempre tengo una línea horizontal, pero en el eje del tiempo. Sobre el eje del tiempo, más bien. Bueno, evidentemente aquí podemos ver que coinciden las gráficas que acabamos de deducir con la imagen. Bueno, aquí quiero que sepan analizar muy bien gráficas. Si yo tengo temperatura en grados Celsius versus tiempo y tengo una línea recta, lo que voy a interpretar es que la temperatura está cambiando conforme pasa el tiempo. ¿Sí? Si se dan cuenta, a medida que pasa el tiempo, y a medida que pasa el tiempo, la temperatura va en aumento. Si yo tengo fuerza contra tiempo y tengo una línea horizontal, lo que voy a interpretar es que la fuerza permanece constante, es decir, no cambia conforme pasa el tiempo. Y si yo tengo o tuviera presión en pascales versus tiempo en segundos, y justo la gráfica está en el eje del tiempo, pues interpreto que la presión siempre es cero. Bueno, otro análisis de gráficas, pues es este, ¿no? Es, por ejemplo, si yo tengo distancia en metros versus tiempo en segundos y tengo esta línea, ¿qué debería interpretar? Pues que la distancia permanece constante conforme pasa el tiempo. Y si la distancia permanece constante conforme pasa el tiempo, a eso le llamo reposo. Bueno, siguiendo el análisis de gráficas, ¿qué cuerpo tiene mayor rapidez? ¿El primero o el segundo? Si se dan cuenta, está distancia versus tiempo y distancia versus tiempo. La respuesta es que el primero. Bueno, en un primer momento podríamos decir que este porque recorre una mayor distancia en un menor tiempo, mientras que este recorre una menor distancia en un mayor tiempo, ¿no? Ese es un análisis, es el más simple que se puede hacer. Ya uno un poquito más profundo sería el siguiente. En geometría analítica estudiaron la ecuación de una recta que es y igual a mx más b, donde m es la pendiente y b la ordenada al origen. Como la gráfica que está ahí tiene una ordenada en el origen, pues el término b se cancela y me quedo con y igual a mx. Ahora, de la fórmula velocidad igual a distancia sobre tiempo, despejo distancia y me queda velocidad por tiempo. Si yo voy comparando término a término, tengo que y es igual a d. Pues claro, simplemente se le cambió el nombre. En vez de ponerle y, le pusimos d. En vez de poner x, pusimos t, ¿no? Aquí. Entonces, por semejanza, pues, que concluyo que la pendiente es igual a la velocidad. Entonces, claro, ¿qué cuerpo va a ir más rápido? Pues el que tenga mayor pendiente, porque pendiente y velocidad son exactamente lo mismo. ¿Sí? Entonces, súper fácil cuando me pidan decir qué cuerpo va más rápido. Pues el que tenga mayor pendiente. ¿Por qué? Pues porque tiene mayor velocidad. Porque son exactamente lo mismo. Bueno, vamos a pasar al siguiente análisis. Que es, si yo quisiera conocer la distancia recorrida de un cuerpo que lleva una velocidad de 4 metros por segundo y quiero conocer qué distancia recorrió en un tiempo de 5 segundos, ¿qué es lo que hago? Pues simplemente aplico la fórmula, ¿no? Despejo distancia y me queda velocidad por tiempo. Sustituyo velocidad vale 4, tiempo vale 5 y eso me da 20 metros.
Aquí otra vez me volví a equivocar. Simplemente debería ser 20 metros. Geométricamente, lo que estoy haciendo al multiplicar 4 por 5 es encontrar el área bajo la curva, porque el área se calcula como base por altura, ¿no? En ese sentido. Quiere decir que la distancia recorrida es igual al área bajo la curva. Y ese concepto lo podemos utilizar en el siguiente. Fíjense bien, yo tengo aquí un cuerpo que es velocidad contra tiempo y tengo su gráfica y lo que me piden es hallar la distancia que recorrió ese objeto. Bueno, haciendo uso de que la distancia recorrida de un cuerpo es igual al área bajo la curva, lo que podría hacer es, a esto le llamo área 1, ¿sí? A este área 2, y la distancia recorrida pues sería área 1 más área 2. Y para eso puedo utilizar el concepto de que la distancia recorrida es igual al área bajo la curva, pero mucho ojo, únicamente cuando tengo velocidad contra tiempo. Si yo aquí tuviera distancia contra tiempo, este concepto ya no es válido. Solamente cuando tengo velocidad contra tiempo puedo aplicar esto. Otra cuestión es que aquí la gráfica ya no representa MRU. ¿Sí? Esta gráfica ya no representa MRU, pero es un ejemplo para explicarles este concepto del área bajo la curva. Bueno, eso lo vimos la clase pasada. Dice que las unidades de la velocidad en el sistema internacional se expresan en metros por segundo o también se pueden expresar en kilómetros por hora o millas por hora. Ahora, la convención de signos de la velocidad pues es la siguiente. Si el carro va hacia la derecha es positiva, si va hacia arriba es positiva, si va hacia abajo es negativa y si va hacia la izquierda es negativa. Simplemente estamos siguiendo la convención del sistema de coordenadas. Y básicamente eso es todo. Lo siguiente pues que vimos son problemas, pero en esa clase ya estuvieron. Bueno, pues eso sería todo.